Y estamos grabando, entonces. Bien, muy buenas tardes a todas, a todos y a todes. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo conversatorio de Revaloras USACH de la Universidad de Santiago de Chile, en donde, como siempre, conversamos y tratamos de traer temas muy interesantes y muy novedosos, como es el caso de hoy día en particular, que dice relación con materia de derecho en particular. Para ello, nosotros hemos invitado a la profesora Paulina Alvarado, quien es abogada, es docente de la Universidad de Magallanes, es magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social y doctorante de la Universidad también de Magallanes, con una mención en Derecho, en especial en Derecho Constitucional. Para entrar ya derechamente en materia, en el mes de junio del año pasado, o sea, perdón, de este año, disculpen, en el mes de junio, en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción se publicó la investigación que llevó a cabo la profesora, Paulina Alvarado, ¿no es cierto?, que tiene por título Las relaciones colectivas del trabajo y su rol en la protección del medio ambiente, en donde se desarrolla una temática o un tópico que es muy poco explorado en nuestro ordenamiento jurídico, que dice relación con la mezcla, por decirlo de una forma, ¿no es cierto?, del derecho laboral en relación al derecho ambiental y cómo ambas materias o ambos tópicos del derecho pueden conversar. En particular, en el equipo de Revaloras de la universidad, ¿no es cierto?, hemos considerado que es un tema de suma importancia, muy novedoso, hay poca literatura en nuestro ordenamiento jurídico al respecto, y hemos, por lo tanto, querido invitar y agradecer, obviamente, a nuestra relatora, en este caso, Paulina Alvarado, para que exponga parte, ¿no es cierto?, de su investigación, como acabo de decir, que fue publicada en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción. Así que, por favor, Paulina, muchas gracias por aceptar la invitación. A nombre del equipo de Revaloras USACH te damos la más cordial bienvenida. Y, por favor, te cedo la palabra, así que, por favor, somos todos oídos y muy interesados en este tema. Bien, bueno, agradezco, ¿escuchan y ven mi presentación hasta ahora? Sí, sí se Sí, ve. perfecto. Gracias. Bueno, agradezco la invitación de los profesionales de la Universidad de Santiago, particularmente de Revalora, y agradezco también que se reconozca un poquito lo novedoso de este tema, que parece ser que estuviera un poquito, digamos, construido en base a cimientos que son, a veces quizás puede pensarse que poco sólidos, ¿no? Y particularmente a razón de la fragilidad de las dos temáticas que convergen en esta propuesta, que es por una parte el caso de las relaciones colectivas de trabajo, donde están los trabajadores organizados, y por otra parte lo que es el medio ambiente. Entonces, el propósito de exponer esta investigación es también presentar algunas reflexiones en torno a cómo estos elementos dialogan y dialogando adecuadamente luego convergen en resultados que pueden ser bastante positivos ya para el cumplimiento tanto de los estándares internacionales como de la normativa a la que el Estado chileno se ha suscrito. Y bueno, bajo esa lógica, lo primero que uno se pregunta cuando habla de relaciones colectivas y habla de medio ambiente es si se trata de elementos que están asociados o disociados. ¿Por qué? Porque particularmente si uno analiza el origen de las relaciones productivas de trabajo, se da cuenta que durante el proceso histórico las relaciones productivas o las relaciones de trabajo se realizan a través de mecanismos generalmente extractivistas. Las relaciones de trabajo siempre suponen, o en la mayoría de los casos suponen, la extracción de algún tipo de recursos que altere un ecosistema en un estado normal. Por lo tanto, a razón de este origen histórico, de esta acción humana que luego evoluciona para ser remunerada, se desarrollan nuevos mecanismos de interacción laboral. Y estos mecanismos de relaciones laborales que evolucionan van también de la mano con la evolución, si queremos llamarlo, o involución del el extractivismo respecto a los recursos naturales. Y ahí es donde uno tiende a pensar que se separa ya la relación de trabajo, o se separa más bien el rol de los trabajadores con
el medio ambiente porque precisamente la acción humana denominada trabajo ha nacido y se ha perpetuado a través de una relación extractivista con la naturaleza. Ahora bien, no debemos perder de vista, eso sí, que por muchos años, y particularmente esto se supera en gran parte del siglo XX, pero por muchos años, durante el siglo XIX particularmente, los trabajadores eran considerados un elemento de los medios de producción, eran cosificados, si quiere decirse de alguna manera. Por lo tanto, estaban en términos de cosas a la misma, en el mismo nivel que la naturaleza, por decirlo de alguna manera. Y, por cierto, mandatados, ¿cierto?, de un fenómeno mayor, que es la industrialización, y que evoluciona, ¿cierto?, a razón de la oferta y demanda que existe en el mercado, evoluciona hasta hacia mecanismos más extractivistas y, por lo tanto, ¿cierto?, la mano de obra se perfecciona para desarrollar ese mecanismo. Y por lo tanto, uno lo que ve en las razones históricas del trabajo es una disociación al principio. No voy a negar, eso sí, que existen algunos elementos históricos, o más bien hechos históricos, que nos llevan a advertir que han existido iniciativas laborales, particularmente de trabajadores organizados, de sindicatos, que han estado disponibles para proteger el medio ambiente. Pero son hechos aislados, no son hechos tan latentes, y no siempre han tenido como propósito la protección del medio ambiente, sino más bien la protección de los intereses colectivos de los trabajadores. Y ahí también hay que hacer ciertos matices. Por lo tanto, lo que tenemos al principio, aparentemente, son conceptos disociados. Sin embargo, si bien podríamos decir que existe una razón histórica, no podemos ignorar que desde el punto de vista del derecho internacional particularmente, la advertencia acerca de las amenazas o de la degradación del medio ambiente datan en nuestra historia es de reciente noticia, por decirlo de alguna manera. Porque el primer antecedente científico ya que tenemos y que se utiliza por el derecho internacional para formular un diagnóstico del estado del planeta surge a raíz del informe Bertland, ¿ya? Que es un informe que nace en 1900, que más bien se publica en 1987, se encomienda por las Naciones Unidas en 1983, al ser publicado sirve de sustento para la Cumbre de la Tierra o la Cumbre de Río que se celebra en 1992 y que tuvo por objeto que los estados partícipes realizaran o formularan ciertos acuerdos en torno a mitigar el diagnóstico del planeta que allí se evidenciaba. El problema que tiene este informe es la puerta de entrada, por decirlo de alguna manera, o es el diagnóstico que se hace respecto al medio ambiente, y que luego vemos que todos los instrumentos internacionales que nacen después de la Cumbre de Río formulan el mismo diagnóstico y plantean las mismas soluciones. ¿Cuál es el diagnóstico? Efectivamente, ¿cierto? Debemos reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, efectivamente debemos generar una política de transición hacia energías renovables, efectivamente sabemos que la aceleración del cambio climático se produce a razón de la acción humana. Tenemos todos esos antecedentes sobre la mesa. Pero el problema es que la forma en que se pretende solucionar esta problemática es a través de más crecimiento. Y el problema es el apellido que se le coloca al crecimiento. Es el crecimiento sostenido, sostenible. En algunos instrumentos internacionales se utiliza la palabra sostenible y sustentable como si fueran conceptos unívocos, pero se utiliza en mayor medida sostenible. Entonces la pregunta es, bueno, hay algunos, desde aquí se generan dos bifurcaciones, por decirlo de alguna manera. Aquellos que creemos, ¿cierto?, que no es posible superar este diagnóstico haciendo lo mismo, pero cambiando los medios. Y otros que efectivamente consideran que el modelo extractivista o el modelo extractivista que propone el capitalismo es un modelo que puede evolucionar hacia una economía más o menos sustentable, hacia una economía verde. Y esa es una de las gracias que tiene particularmente que tienen los modelos capitalistas asociados a que pueden reinventarse cada vez que existe una crisis generada por la depredación. Y ahí, bueno, en el documento precisamente que yo trabajé, cito a un autor que precisamente es, si no me equivoco, es Karl Polanyi, ¿ya? Que es el que precisamente critica, o más bien más critica, releva
la capacidad que tiene el sistema capitalista de revolucionar o de renovarse frente a ciertos elementos cíclicos que lo van a afectar. Ahora el problema que se da es que ya han pasado más de 30 años, ¿cierto? Desde que tenemos un diagnóstico, y el proceso, en vez de disminuir, particularmente los efectos del cambio climático, en vez de disminuir, se han acelerado. Y el problema es que cuando esto cobra sentido en el derecho del trabajo, cobra sentido cuando la Organización Internacional del Trabajo, como organismo internacional especializado en relaciones laborales, se hace partícipe de las iniciativas del Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y recién por ahí, por el año 2007, la Organización Internacional del Trabajo comienza a hablar, ¿cierto?, de desarrollo sustentable y de los famosos empleos verdes, como una forma de transitar hacia una economía verde, que es particularmente, ¿cierto?, lo que ya venía trabajándose desde la Cumbre de Río de 1992. Y desde allí se menciona precisamente, o se da el puntapié inicial a la configuración o confabulación de los elementos asociados a medio ambiente y trabajo. Y se entiende que el medio ambiente y el trabajo son dimensiones que cohabitan en los espacios laborales. Pues bien, la verdad es que tiene aquello mucho sentido. Y esto para el derecho del trabajo nunca fue nuevo, ¿ya? Para el derecho del trabajo la verdad es que a los trabajadores convivir con riesgos ambientales es la historia misma del derecho al trabajo. Es lo que nosotros como abogados conocemos como fuente material. Es propio de su práctica. Nosotros los riesgos laborales los tenemos, o más bien los estudiamos desde el punto de vista de la seguridad social y de la seguridad y salud laboral. Pero esos riesgos no son otras cosas, además del riesgo, los riesgos individuales de cada trabajador, no son otra cosa que los riesgos ambientales que pueden afectar a cualquier ser humano que habita en un espacio contaminado. Y por lo tanto, desde allí, el tratamiento que el derecho del trabajo, y particularmente el que está regulado dentro de nuestro ordenamiento jurídico, se trata más bien desde una perspectiva que es más bien reactiva. El problema del medio ambiente, la degradación del medio ambiente y las consecuencias perniciosas del medio ambiente se tratan en la esfera laboral desde un punto de vista reactivo, es decir, una vez que el trabajador ya ha sido afectado por algún espacio laboral contaminado. Pues bien, antes de ir directamente al tratamiento del medio ambiente dentro de los espacios laborales como riesgo laboral, es importante señalar que la iniciativa de empleos verdes, plasmada en el año 2007, se reactiva nuevamente en el año 2019, para el centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Y particularmente allí uno observa que surge un nuevo diagnóstico internacional, nuevo muy entre comillas porque la verdad es que no es tan nuevo. Se comienzan a analizar las consecuencias de no haber hecho mucho durante o desde 1992. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que la degradación del medio ambiente colisiona directamente con las fuentes de empleo. Y no con cualquier fuente de empleo, sino con aquellas fuentes de empleo que emplean a las personas más pobres, según los registros que tiene la Organización Internacional del Trabajo. Y por lo tanto aquí se advierten tres grandes consecuencias. Lo primero es que, a razón de la degradación del medio ambiente, se afectan aquellas fuentes laborales que emplean a mayor cantidad de personas pobres en el mundo. Estamos hablando particularmente aquí de la agricultura, de la silvicultura y de la pesca. Particularmente en el caso, si nosotros analizamos esto en un contexto global y lo extrapolamos en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que muchos de aquellos sectores que están en riesgo mundial están en riesgo también dentro de nuestro propio país. Eso es lo primero. El segundo diagnóstico es que, si bien existen antecedentes de migraciones generadas por razones bélicas en distintas partes del planeta, lo cierto es que las migraciones mayoritariamente continúan realizándose a razón de factores climáticos, particularmente por razones por razones de inundación. Y la tercera característica o el tercer diagnóstico que se formula es que efectivamente hay que replantear si este modelo económico, que es imperante, que es hegemónico, puede seguir proponiéndose un crecimiento sin fin.
porque particularmente aquí yo creo que hay un mensaje implícito dentro de el diagnóstico que formula la OIT, por cuanto el crecimiento sostenido que se había planteado desde el informe Bertland va a suponer que vamos a continuar con el modelo extractivista. El problema es que el modelo extractivista que se alza dentro de un diseño capitalista no conoce límites en torno a la extracción. Es muy difícil colocar esos límites porque particularmente no se atiende a condiciones de proyección humana, sino que se atiende a elementos más bien asociados a productos y servicios, hasta donde yo puedo explotar cierto lugar para obtener esa riqueza. Por lo tanto, el modelo planteado, o más bien el modelo de crecimiento económico planteado particularmente por el capitalismo, solo considerado sin regulación, es insostenible. Allí parece ser que existe un mensaje implícito por parte de la Organización Internacional del Trabajo en que a este modelito, perdón lo coloquial de mi lenguaje, hay que darle una vuelta, ¿ya? Ahora bien, si nosotros hacemos un diagnóstico nacional y analizamos la característica de las normas que suponen una convergencia entre relaciones laborales y medio ambiente, vemos que tampoco se ha avanzado mucho. Lo que tenemos también es una disociación que en términos históricos se mantiene también en términos normativos. Nosotros tenemos normas, y aquí atiendo al carácter al tópico de la seguridad social, particularmente la seguridad y la salud del trabajo, desde donde vemos normas sobre seguridad laboral que tienen un carácter reactivo, es decir, accionan cuando el trabajador ya ha estado expuesto al asbesto, ya ha consumido benceno o ya ha estado demasiado expuesto a factores ultravioleta. Las normas de carácter preventivo están presentes también dentro de la ley 16.744 de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, pero no son normas que efectivamente tiendan a aplicarse en la generalidad de los casos de trabajadores que están sujetos a riesgos laborales. Y particularmente la característica que tiene el Estado chileno al ratificar convenios internacionales sobre exposición de riesgos laborales, el carácter del Estado chileno es más bien ratificar o aprobar convenios que son preventivos o reactivos de carácter específico. ¿Por qué me refiero a esto? Porque nosotros como Estado chileno somos parte de la Organización Internacional del Trabajo desde 1919, pero tratándose de convenios sobre riesgos laborales asociados a factores ambientales, somos muy específicos al momento de ratificar. Y uno de los convenios que abre la puerta de entrada hacia la mitigación o la activación o fiscalización de riesgos medioambientales por parte de los trabajadores es el convenio número 155 de la OIT, que considero que habilita a los trabajadores para actuar como entes fiscalizadores y al mismo tiempo protegidos cuando existen riesgos medioambientales. Y ese tratado, ese convenio 155 particularmente, hasta el día de hoy no ha sido ratificado por el Estado chileno. Por lo tanto, no hay, o probablemente uno podría pensar, quizás de muy mala fe, que el Estado chileno no tiene la intencionalidad todavía de que estos elementos sean convergentes. Otro elemento también a considerar es que existen iniciativas internacionales, como este mismo convenio, el 155, pero también existen otras instituciones que podrían ser reformuladas que no han sido adaptadas por el Estado chileno. Y aquí particularmente yo diría que hay una norma que está en ese proceso. Particularmente aquí tenemos hay una norma de reciente data, que es la norma el artículo 184 bis del Código del Trabajo, que se aprobó en el año 2016. Y esa norma hoy día ha permitido salvar a muchos trabajadores que en algún momento se habían visto expuestos al COVID y por ser espacios laborales de primera necesidad, por ejemplo en supermercados, eran expuestos a ir a trabajar sin las medidas de seguridad laboral adecuadas. ¿Y qué pasó? Muchos de los sindicatos comenzaron a invocar el artículo 184 bis, que permite abandonar los espacios laborales, permite a los trabajadores abandonar los espacios laborales cuando el empleador, estando en conocimiento de un riesgo grave e inminente, como el contagio de COVID, no tomaba las medidas necesarias para proteger a los trabajadores. Esta norma, fíjense ustedes que hoy día adquirió bastante relevancia a razón de la crisis sanitaria que vivió nuestro país, tiene su origen en un riesgo medioambiental. Ocurre que cuando en el año 2015, si la memoria no me falla, ocurrió un terremoto en Japón, o un maremoto, creo que fue un maremoto, la ONEMI dio una alerta temprana indicando que
todas las empresas que se encontraban en el borde costero de la quinta región debían ser desalojadas porque se iba a generar un fuerte oleaje a razón del movimiento sísmico que se había generado en Japón. Y ocurrió que específicamente existieron empresas inclusive de carácter estatal, que se negaron a desalojar a sus trabajadores. El oleaje se produjo, afortunadamente no hubo fallecidos, pero sí hubo heridos, y desde allí entonces el sindicato de trabajadores, si mal no recuerdo, de la refinería con Condena, solicitaron o se organizaron para efectos de poder crear un proyecto de ley que, que les permitiera abandonar sus puestos de trabajo en aquellos casos en que el empleador, ¿cierto?, no tome las medidas de seguridad adecuadas. Y precisamente ese hecho, esa inundación que se generó a razón del oleaje de la zona costera de la quinta región, fue el puntapié inicial para que surgiera esta norma del 184. Y por eso, quizás si uno tiene que hacer un diagnóstico nacional, dice, bueno, efectivamente aquí tenemos una norma que es de carácter incipiente, de mucha utilidad hoy en día, que puede ser utilizada cuando los trabajadores se ven expuestos a riesgos laborales. Y otra de las características o otro de los diagnósticos que nosotros podemos hacer también es que el problema de la falta de cuidado del medio ambiente desde el punto de vista de las relaciones laborales se produce particularmente porque quienes pueden hacerlo o quienes podrían hacerlo condicionadamente en virtud de las relaciones colectivas, en virtud de la organización sindical particularmente, se ubican en un sistema que es mayoritariamente, o que durante la actividad sindical en democracia, se ha alzado mayoritariamente como un modelo sindical de carácter redistributivo. Nosotros como en nuestra idiosincrasia, bien digo, estamos acostumbrados, ¿cierto?, a solicitar, en la negociación colectiva, solicitar generalmente prestaciones que sean avaluables en dinero. Lo que no es malo, ¿no? Y eso ha sido, es un rol reconocido, particularmente, ¿cierto?, a el ejercicio de los derechos colectivos del derecho del trabajo, porque efectivamente tiene por objeto nivelar la balanza económica que generalmente está desbalanceada en la relación laboral. Pero, con el paso del tiempo y a razón de este diagnóstico, hay varios autores, algunos yo los cito, particularmente españoles, el profesor Bailos particularmente, él ha señalado que efectivamente la acción sindical debe traspasar la frontera de lo redistributivo. No solamente no es porque no sea necesario equilibrar la balanza económica, sino porque existen otros desafíos al interior de la empresa que exigen que esa redistribución se traslade también a un elemento que sea contributivo. Y desde el punto de vista del concepto, ¿cierto?, nada calza mejor que la esfera contributiva de la acción sindical se centre particularmente en algo que se asocia a resguardar el interés general de los ciudadanos. Particularmente aquí, ¿cierto?, cobra sentido el medio ambiente. Y esa idea ha tenido cierta fuerza, particularmente en el derecho francés, particularmente también en el derecho español, porque existe un fenómeno, que es el concepto de ciudadanía en la empresa, o más bien el fenómeno no es el concepto de ciudadanía, sino que el fenómeno es la constitucionalización del derecho. El derecho del trabajo no ha estado ajeno al fenómeno de la constitucionalización. Desde ese punto de vista, nosotros desde el año 2009, yo digo nosotros, pero en realidad el derecho del trabajo, a veces me siento una, ¿no? Pero el derecho del trabajo desde el año 2009, si la memoria no me falla, ha insertado dentro del Código del Trabajo ciertas normativas asociadas al reconocimiento de derechos fundamentales del trabajador. Ahora, ¿qué derechos fundamentales? Bueno, derechos fundamentales que todos tenemos en nuestra condición de ciudadanos, pero que dentro de los espacios laborales la verdad es que no estaban tan reconocidos o no tenían tanta fuerza en su protección. Y por lo tanto, este fenómeno de la constitucionalización que supuso el reconocimiento de derechos fundamentales dentro de los espacios laborales, se denomina el efecto o el concepto de ciudadanía dentro de la empresa. Es decir, el trabajador sale de su casa, transita por las calles como un ciudadano y al momento de entrar a la empresa sigue siendo ciudadano, por lo tanto irradia el respeto y la protección de sus derechos. Y aquí el elemento es bastante importante porque otorga, en cierta medida, le otorga al trabajador cierta libertad ya dentro de los espacios laborales para efectos de que se respeten ciertos derechos de categoría fundamental y no estrictamente laborales.
Pues bien, esta ola o este fenómeno de constitucionalización que surge particularmente en el derecho europeo, en el derecho, efectivamente en el derecho europeo, particularmente en España, se reconoce en Francia, en Alemania, irrumpe también dentro de nuestra legislación laboral, pero sin embargo, como ellos fueron pioneros, tienen ciertos derechos más, no más garantizados, pero sí más evolucionados, más innovadores que nosotros. ¿Por qué? Porque particularmente existe una mayor convergencia entre las relaciones colectivas y el derecho, y el medio ambiente. Lo segundo es que además, como los países, o varios de los países europeos que tienen innovaciones medioambientales en su normativa, forman parte de la Unión Europea, poseen herramientas que son mucho más prácticas y más efectivas que las que se han tratado de incorporar en países del Cono Sur como el nuestro. Y además, eh, tienen cierta normativa que les otorga un carácter mucho más identitario y global que el nuestro. Y eso tiene que ver particularmente con la estructura sindical que poseen aquellos países. En el caso chileno, la dimensión sindical que se da es más bien asociativa. El trabajador está atomizado en la empresa. Y por lo tanto, el sindicato también. El sindicato se relaciona directamente con la empresa. En cambio, ¿cierto? En el derecho, en el derecho español particularmente, existe una sindicalización que es mucho más amplia, que se desatomiza de la empresa para obtener una negociación ramal y por lo tanto la identidad en ese caso es mucho más amplia y más global que la que existe por lo menos en nuestro país. Y desde allí es donde se propone desde el derecho español dos tipos de elementos o dos tipos de herramientas para dar protección al medio ambiente. Y aquí particularmente el profesor Escribano Gutiérrez desarrolla esta idea que es posible encontrar también en el derecho francés, que es la necesidad de establecer mecanismos de control para dotar a los trabajadores de mecanismos de control para poder fiscalizar el cumplimiento de normas ambientales dentro de los espacios laborales, es decir, darle directamente facultades fiscalizadoras a los trabajadores. Y lo segundo es que en el ejercicio de estas facultades fiscalizadoras, el correlato de este derecho sea otorgarle a los trabajadores ciertas garantías para evitar que el empleador realice o ejecute sus exorbitantes facultades empresariales, particularmente aquellas asociadas al despido. Por lo tanto, el profesor aquí Escribano lo que propone es decir, bueno, necesariamente si queremos que se proteja el medio ambiente dentro de los espacios laborales, démosle a los trabajadores facultades fiscalizadoras. Pero al mismo tiempo en que les permitimos fiscalizar, tenemos que limitar que el empleador pueda despedirlos, porque está denunciando al propio empleador. Por lo tanto, es allí donde se establece una propuesta doctrinaria que viene asociada a otorgar a los trabajadores una garantía que nosotros conocemos en el derecho como garantía de indemnidad. Es decir, que el empleador no pueda despedir al trabajador que formule este ejercicio fiscalizador durante un tiempo acotado, habitualmente son de 6 meses a un mes. Es decir, suspender la represalia si es que ella ha de ocurrir en algún momento. Por lo tanto, existen en el derecho comparado elementos que tienden a asociar la normativa ambiental con las relaciones colectivas de trabajo, no, más bien con las relaciones de trabajo, no particularmente colectivas. Vamos a adentrarnos en el derecho colectivo un ratito más. Ya mencioné el concepto de ciudadanía de la empresa, que es un concepto que reconoce derechos fundamentales a los trabajadores. Particularmente en el nuestro no está reconocido el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación como un derecho de naturaleza o que esté inserto dentro de las relaciones laborales. Pero hoy día, en pleno debate constitucional, la verdad es que todo es posible, ¿no? Luego, otra de los derechos que uno observa dentro del derecho comparado que también pueden ser reformulados dentro de nuestra legislación es la categoría de indemnidad, es decir, el derecho que genera para los trabajadores una defensa a las represalias del empleado. Y aquí particularmente el profesor Escribano, que es uno de los autores que yo seguí en mi investigación, propone transitar desde una indemnidad general a una indemnidad más bien de carácter ambiental, es decir, una garantía específicamente ambiental dada a los trabajadores insertos dentro de la empresa.
Y aquí un elemento no menor que nosotros ya tenemos en nuestra legislación, disfrazado a través del artículo 184 bis, es particularmente el derecho a la resistencia laboral, es decir, la negativa justificada de los trabajadores de prestar servicios cuando efectivamente existe un riesgo grave o inminente que amenace su vida o su seguridad. Y ahí, ya les mencionaba, un sesgo del derecho a la resistencia lo encontramos particularmente en la reciente norma incorporada en el Código del Trabajo que está radicada en el 184 del Código del Trabajo, y que además tiene como antecedente, o este derecho de resistencia deviene del derecho a la desobediencia civil que ha sido desarrollada también por la doctrina comparada. Pero, además de este conjunto de derechos que están presentes dentro de nuestro ordenamiento jurídico laboral, que pueden transformarse en derechos asociativos, confabulando trabajo y medio ambiente, tenemos otras tantas herramientas de corte también normativo, que pueden actuar con mucha mayor celeridad que las innovaciones legales y que están alojadas en el derecho colectivo del trabajo. Sabrán aquí los oyentes o quienes vayan a vernos en algún momento que el derecho del trabajo posee dos grandes ramas, ¿no? El derecho individual del trabajo y el derecho colectivo del trabajo. Y particularmente en el derecho colectivo del trabajo uno encuentra ciertas características que permiten que este derecho sea mucho más eficaz, tenga la misma fuerza normativa que una norma, inclusive tenga mayor legitimidad, y que además actúe más rápido que el proceso de formación de la ley. Una de las características que tiene el derecho colectivo del trabajo es la autonomía de la organización sindical, pero además la potencialidad del diálogo social que existe entre la organización sindical y el empleador, lo que supone que eventualmente, ¿cierto?, puedan otorgarse soluciones a ciertos problemas de naturaleza laboral y ambiental de manera mucho más célere que si propusiéramos una innovación normativa. Por eso el derecho colectivo es un derecho que tiende a ser tan eficaz en aquellos lugares en que efectivamente tienen la libertad para poder desarrollarse. ¿Y por qué digo esto? Particularmente nuestro derecho colectivo, luego de la entrada en vigencia de la Constitución de los 80, ¿ya? Y particularmente durante la dictadura militar, se produjeron dos fenómenos que afectaron fuertemente al derecho colectivo. Lo primero es que, bueno, la Constitución del 80, que posee un reconocimiento de los derechos asociados a la libertad sindical, sindicalización, negociación colectiva y huelga de manera fragmentada, están reguladas inclusive desde el punto de vista de la interpretación literal, están inclusive regulados en artículos distintos. Y además, otra de las características es que la innovación que se formuló en el Código del Trabajo después del año 79 por José Piñera supuso una intervención del Estado al límite de procedimentalizar la totalidad de los componentes de la libertad sindical. Todo está absolutamente regulado por el Estado, en circunstancias de que una de las características del derecho colectivo es que es autónomo. De hecho, existen algunos países, es el caso uruguayo, el derecho sindical uruguayo, en que el reconocimiento del derecho de la libertad sindical es constitucional y allí se les reconoce la autonomía y, bueno, ellos podrán hacer lo que ellos quieren porque son autónomos. En nuestra legislación se da absolutamente lo contrario. Tenemos un sistema reglamentarista interventor que lo que hace es que a través de la norma regula absolutamente toda la acción sindical. Por lo tanto, en cierta manera tiende a ser asfixiante, por decirlo de algún modo. No obstante, esta falta de desarrollo, y además, cabe agregar que es una característica compartida por varios países de América Latina, salvo Argentina, Uruguay y Brasil, que tienen derechos sindicales de estructuras jurídicas más similar a el modelo español. Nosotros, Colombia, Perú, Chile, comparten más o menos estructuras de intervención estatal que inciden fuertemente en la norma. Y eso se plasma también, y eso es un antecedente que supone nuestra posición desventajosa en orden a querer transitar desde este derecho sindical distributivo a contributivo, porque precisamente la norma regula absolutamente todo. Y dentro de las cosas que se regulan, pero desde donde es posible abrir una pequeña luz de esperanza para el medio ambiente, es a través de
tres instituciones. Una es el derecho a la información, la segunda es dar ejecución o cumplimiento a los fines sindicales, y la tercera es establecer normas de protección al medio ambiente consensuadas con el empleador a través de un instrumento que pesa tanto como un contrato individual del trabajo, que es el contrato colectivo. Y aquí, particularmente cuando hablamos del derecho a la información, nosotros tenemos una regulación de reciente data, a través de la ley 20.940, que regula un derecho a información como un derecho de carácter instrumental, donde lo que se solicita a la empresa es más bien información de carácter financiera, acentuando este carácter nuevamente redistributivo de las relaciones laborales. Sin embargo, en algunos países, particularmente, insisto, en el derecho español, este derecho a la información, en algunos casos, se utiliza por los sindicatos como un insumo, un suplemento, para formular ciertos diagnósticos medioambientales de la empresa, a través de esta radiografía económica, que a veces también es una radiografía de estrategia comercial o industrial que se solicita por el sindicato a la empresa. Se otorga al sindicato el insumo necesario para saber el estado o la auditoría ambiental que la propia empresa proporciona. Y eso permite que los sindicatos puedan formular propuestas respecto a ese diagnóstico ambiental. En el caso nuestro actualmente, si bien el derecho a la información es de corte esencialmente financiero, existen ciertas normas, es posible solicitar cierta información estratégica de la empresa a través de costos económicos que podrían servir de insumo para formular propuestas medioambientales. La ley no lo prohíbe, y como la ley no lo prohíbe, y estamos en el ámbito del derecho privado, el sindicato puede hacer. Otra de las características también que, u otro elemento del derecho colectivo que puede servir de insumo y que está siendo utilizado hoy día por algún tipo de, por los sindicatos más bien independientes, particularmente por los pescadores artesanales, es el caso de dar operatividad a los fines sindicales. Nosotros tenemos una norma, como todo el derecho sindical, donde se regulan las finalidades sindicales, y además, bueno, son bastantes finalidades, las de representatividad, las de fiscalización, las de ocio, bienestar, capacitación, etc. Pero si nosotros empezamos a mirar con detenimiento, si estas finalidades sindicales son compatibles con la protección al medio ambiente, llegamos a una conclusión que puede evidenciarse de manera empírica y que está ocurriendo hoy en día, particularmente en la jurisdicción medioambiental, y que tiene que ver con la actuación, o más bien con la acción de los sindicatos de trabajadores independientes, particularmente con aquellos asociados a la pesca artesanal, que han demandado a ciertas empresas para efectos de poder proteger su fuente directa de empleo y además dar protección al terreno adyacente en el que se desarrolla esa industria. Ahora, bueno, yo creo que Enrique conoce mejor que yo cuáles son las complejidades del proceso ambiental, particularmente de las acciones por daño ambiental, porque se trata de procesos, yo diría que tiene varias complejidades. Son procesos largos, pero además son procesos probatorios costosos, porque habitualmente vienen asociados a requerimientos de peritaje, donde particularmente no todos los trabajadores se encuentran en la posición económica de poder costear. Eso sin duda repercute en el resultado del proceso. Pero lo que más llama la atención es que por la vía del recurso de protección y también por la misma jurisdicción ambiental, se les ha reconocido a estos trabajadores la legitimación activa para poder accionar por daño ambiental. Ese ya es un paso, o sea, no solamente tenemos una acción que da cumplimiento a la finalidad sindical del artículo 220 para proteger el medio ambiente, sino que efectivamente tenemos organizaciones de trabajadores que tienen conciencia pseudoambiental, diría yo, porque lo hacen para proteger su fuente de empleo y indirectamente protegen el medio ambiente. Pero en el fondo son más conscientes del modelo de una extracción con mayor letargo, ¿no? No a niveles de pesca industrial o pesca de arrastre. Eso es una buena noticia, por decirlo de alguna manera, para el derecho del trabajo y para la jurisdicción ambiental, sin perjuicio de que las causas que yo señalo allí en la investigación no han tenido buen puerto por las dificultades del proceso. Lo que sí llama la atención es que si uno se detiene a revisar los expedientes, en mi caso yo revisé 3 expedientes, si uno se detiene a revisar los expedientes, lo que uno observa es que existe en el medio ambiente un antes y un después
tras la instalación de complejos industriales. Una de las cosas que más me llamó la atención, y aquí la comparto con ustedes, es la demanda que interpusieron los pescadores artesanales de Ventanas, Puchuncaví y Orcón, y donde ellos relatan cómo era la historia antes de 1964, es decir, cómo era el medio ambiente, cómo era el terreno de fértil, cómo era la pesca, antes de que se asentaran allí los cimientos de ENAP, AES Giner y otras empresas que procesan procesan combustibles e hidrocarburos. Y obviamente lo que teníamos antes de 1964 era un terreno completamente fértil, donde las fuentes de empleo mayoritarias eran la pesca y la agricultura, y hoy día lo que tenemos es que la pesca y la agricultura como fuentes de empleo han desaparecido, prácticamente en un 70%. Y se ha generado el proceso de transformación donde las personas, las características geográficas del sector es que hay personas que viven ahí y trabajan para los sectores industriales, o hay personas que solamente llegan a trabajar y luego salen de la región. Es decir, los empleos que estaban antes de la instalación de ese centro industrial ya prácticamente han desaparecido. Y la peor noticia es que a la fecha nadie podría discutir que Caleta, Orcón, Ventanas y Puchuncaví son zonas de sacrificio. El nivel de contaminación que tienen es realmente preocupante y no hay transformación en orden a que esos trabajadores puedan realizar otras labores porque la industria ha copado la totalidad del espacio, ¿no? Por lo tanto, aquí tratando de ver el vaso medio lleno, ya la organización de los trabajadores accionando es una noticia positiva, es lento, es complejo dentro del proceso ambiental, pero es una iniciativa que no podemos dejar de mirar. Podría proyectarse. Y bueno, y otra de los institutos del derecho colectivo que podría observarse también es que efectivamente dentro de la negociación colectiva, dentro de las negociaciones colectivas, puedan negociarse condiciones comunes de empleo verde. Y esto también es una innovación dentro de nuestra legislación, porque allí, o dentro del Código del Trabajo, el único límite de lo que no se puede negociar son las potestades del empleador. Luego todo es negociable. Por lo tanto, ya estamos viendo que existen negociaciones colectivas donde, por ejemplo, a los trabajadores se les entrega una bonificación especial para llegar en bicicleta al trabajo. Para efectos de incentivar, ¿cierto? O para desincentivar más bien el uso del vehículo de energías limpias. Por ejemplo, ya estamos viendo negociaciones colectivas donde se logran ciertos convenios para que los trabajadores puedan realizar actividad física al aire libre, pausas saludables, diversificación en las formas de alimentación. Estamos viendo que la negociación colectiva, la verdad es que es bastante difícil formular un porcentaje, un rango porcentual de esto, porque cada negociación colectiva es particular, no siempre se tiene acceso a ello. Pero generalmente estas innovaciones cuando surgen, y ya están surgiendo en Chile, tienden a ser innovadoras, porque vemos que lentamente se está transitando desde una negociación redistributiva a algo más contributivo. Y bueno, y acá particularmente cuando revisamos el rol de los sindicatos en la protección del medio ambiente, vemos algunas buenas noticias. Y aquí la verdad es que yo relevo más bien el rol de los pescadores artesanales, porque es posible ver a este tipo de trabajadores accionando constantemente en las 3 o 4 causas que existen hoy día radicadas en los tribunales ambientales, particularmente en el segundo y en el tercer tribunal ambiental. Todos son pescadores artesanales. Puede ser una característica de que no tengan un patrón, porque tienen, o no tengan un empleador, porque tienen la característica de ser independientes. Pero sin duda parece ser que es el sector que mayor conciencia tiene del agotamiento de los recursos naturales. De hecho, la pesca artesanal es el 5º sector productivo más amenazado en nuestro país. Por lo tanto, no es coincidencia que estén en este momento reaccionando. Y bien, ya con esto yo voy cerrando, ya creo que estoy llegando a los 40 minutos, pero quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones y que tienen que ver también con la posición del individuo dentro del planeta Tierra. Y cómo dentro del paso de la historia, la verdad es que
hemos estado equivocados en nuestro accionar, a veces probablemente nuestro accionar es inconsciente, pero cada día se nos dice que existe una nueva amenaza, que amenaza la supervivencia humana, por decirlo de alguna manera. Y aquí yo quiero recordar la reflexión de una profesora y una activista ambiental, que es Yayo Herrero, y que tiene la gracia de haber reformulado la redacción del artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo primero dice que nosotros nacemos libres en dignidad y derechos. Y nacemos, además, dotados de razón y conciencia. Y por lo tanto, esa razón y esa conciencia comportarnos fraternalmente cuando vivimos en comunidad. Esa es la afirmación con la que parte el artículo primero. Sin embargo, ella reformula muy hábilmente esta redacción y parte desde la indefensión del ser humano como habitante del planeta Tierra. Y señala: todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad ingente de atenciones, de cuidados y de afectos que deberán ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie no puede existir. En caso de recibirlos, podremos llegar a estar dotados de conciencia y de razón, que nos permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos en un planeta que tiene límites físicos y que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Me parece que esta es una reflexión que parte desde la realidad en la que nacemos y a la que estamos, y además a los desafíos a los que estamos llamados si en algún momento llegamos a comportarnos civilizadamente con nuestro entorno. Esa es la reflexión que quiero dejarles y bueno, he hablado mucho, así que quedo atentas a sus preguntas y a sus consultas. Bien, muchas gracias, Paulina. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Paulina. Excelente presentación. No esperaba menos por lo demás también el trabajo, como lo dije en un principio, a la investigación es muy interesante. Nosotros vamos a compartir el enlace en la página de Revalora Susach para hacer el enlace, ¿no es cierto?, donde está publicada esta investigación en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción. Y no sé si de los que estamos presentes hay alguna pregunta o duda o comentario respecto a la presentación de la profesora Paulina. No sé si tienen alguna pregunta, Juan, Pablo o Eugenia. Yo tengo perdón, sí, sí, por favor. Bueno, más bien comentario. Yo igual, pues bueno, vine como sin saber bien sobre el tema, pero igual me parece como interesante en el sentido de como que, por ejemplo, a las personas en la gran ciudad, como las personas como común, le venden así como sobre, como cuidar el medio ambiente, pero es como la idea, así como no sé, no botes basura, eh, no gastes el agua, cosas así. Y en realidad como que donde debería estar el enfoque es donde mismo trata el tema, pues, como la parte como industrial o de trabajo, porque ahí es donde realmente se genera el verdadero problema. Por ejemplo, yo como no sé, estudiante de la U no puedo hacer mucho para cambiar las cosas, pero sí puedo en ciertos sentidos, es que se da la posibilidad, por ejemplo, ahora con el proceso constitucional, de ayudar a que los procesos de trabajo cambien, que eso es donde estaría como la solución real, como más práctica. Así que eso le da como una importancia tremenda. Y bueno, igual me da lata que no se haya conectado gente, pero bueno, igual como estaba el partido y las vacaciones. Pero después vamos a subir este conversatorio a la página, así que esperemos que harta gente pueda revisarlo. Muchas Y muy gracias. buena la presentación. Sí, muy, muy, muy buena la presentación. Muchas gracias, Pablo, por la reflexión y efectivamente es la idea un poco, ¿no es cierto?, de estos conversatorios de ir creando también desde distintos puntos de vista, en este caso desde el derecho laboral,
a una conciencia, en definitiva, del cuidado, más allá del derecho ambiental o la temática ambiental propiamente tal, digamos, no sé. Yo tengo aquí una pregunta para Paulina, en el sentido, ¿cómo crees tú que pueda desarrollarse lo que, dentro de lo que se comenta, ¿no es cierto?, dentro de lo que se habla desde el sindicalismo, esta acción contributiva que debe tener el sindicalismo, ¿no es cierto? Si tú ves que eso tiene, obviamente estamos hablando de procesos y va a durar esto, ¿no es cierto? Estamos en un proceso constituyente, tenemos una institucionalidad ambiental que, digamos así, tiene bastantes críticas, por un parte la participación ciudadana, digamos, el sistema tiene varias críticas. Lo interesante, y aquí nuevamente desde el derecho, desde la posición desde el punto de vista del derecho laboral, ¿cuál crees tú que puede ser la evolución dentro de la temática ambiental, dentro de este derecho contributivo que tú hablas, que está dentro de lo que es el derecho del sindicalismo, digamos así? Eso es por una parte. Y segundo, si es que tú ves, obviamente vas a requerir reformas, obviamente, pero si tú crees que eso va a ir apuntando a un desarrollo dentro de eso. Lo digo desde el punto de vista de que los casos que tú bien expones en tu investigación, que son precisamente los casos de pescadores artesanales, pero mientras tú explicabas, pensaba yo también en otros sectores industriales, minería, por ejemplo, o forestal, o cualquier otro, digamos así, elemento de la industria, en donde puedan ingresar estos nuevos conceptos dentro de la negociación colectiva y transformar al trabajador en un ciudadano trabajador, como tú le expones, ¿no es cierto? Ciudadano trabajador dentro de la empresa. Entonces, y que no sea en el futuro sometido a ciertas represalias, ¿no es cierto?, del empleador en cuanto a este tema. Me gustaría saber tu opinión en ese sentido. Y la profesora Eugenia también te puede, por favor, tiene preguntas. Bueno, yo creo que la transición del modelo contributivo de trabajo, o sea, del modelo distributivo de relaciones colectivas al modelo contributivo, va a ser un proceso largo, porque particularmente uno observa, si uno observa la historia sindical, yo soy admiradora del derecho sindical, a mí me encanta lo que ha podido sobrevivir a pesar del franquismo y de otros avatares políticos, pero esos modelos que están proponiendo innovaciones en términos de cuidado del medio ambiente son modelos sindicales que han sobrevivido por muchos años, han tenido una historia y un desarrollo sindical, han tenido la tolerancia normativa y constitucional para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque se les reconoce la autonomía, que es el elemento más importante. Entonces, claro, uno los mira, pero dice, bueno, extrapolar esa realidad a nuestro ordenamiento jurídico interno es bastante complejo porque nosotros no tenemos esa mirada. Ahora bien, el debate constitucional da esperanzas, porque uno dice, bueno, no le podemos pedir peras al olmo, estamos insertos en un modelo en que lo único que se les autoriza a pedir a los trabajadores es dinero. Y han tenido poca capacitación, los porcentajes de sindicalización en nuestro país son bajos, bordean el 12%, y por lo tanto uno no podría solicitar más de lo que ya han hecho, porque hay un modelo diseñado para que pidan, para que solamente soliciten dinero. Ahora bien, yo creo que el escenario constitucional actual podría facilitar las cosas, pero no va a ser inmediato, porque necesitamos recuperar la historia sindical que existía antes de la dictadura militar, y eso es un proceso de reflexión, de ensayo y error, que es largo, y por lo tanto no va a ser un camino fácil, pero puede ocurrir. Eso va a depender, hoy día estamos en la incertidumbre constitucional, pero parece todo indicar que vamos hacia allá, hacia un modelo sindical un poco más inclusivo. Y respecto a la segunda pregunta, a la pregunta de la transformación del trabajador, yo creo que ese es un proceso que se va a dar con mayor anticipación al desarrollo de la actividad sindical. Porque particularmente a propósito de la sentencia de la Corte Suprema que estuvimos discutiendo del 9 de agosto, y el compromiso de descarbonización de aquel año 2050, lo más probable es que vamos a seguir siendo testigos de más trabajadores que van a interponer recursos de protección y que van a exigir su reconversión. Y eso es algo que ya venía señalándose por la Organización Internacional del Trabajo, donde el cambio climático va a producir tres efectos.
la sustitución de las funciones laborales de unas por otras, desde, por ejemplo, desde la extracción de hidrocarburos a la generación de energías limpias, la eliminación de funciones laborales, como por ejemplo el caso de la explotación de centrales termoeléctricas, y la reconversión de espacios laborales que eran o estaban basados en modelos esencialmente extractivistas y van a pasar a ser modelos un poco más, van a seguir siendo extractivistas, pero van a ser menos extractivistas que antes, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en esos casos, lo más probable es que sigamos siendo testigos de recursos de protección donde los trabajadores exijan ser readecuados. Y parece ser que la Corte Suprema está accediendo a ello porque revirtió el recurso de protección que se había dictado, ¿cierto?, en primera instancia. Así que ese va a ser un escenario bastante interesante en este proceso y vamos a ser testigos de ello en los próximos 30 años porque tenemos que descarbonizarnos hasta el 2050, ¿no? Así es. Doña Eugenia tenía alguna pregunta ya. Gracias, Paulina. Buenas noches ya. Buenas noches. Un gusto conocerte y agradecer tu exposición. Yo llegué atrasada porque estaba en otro evento y quería decirte que, bueno, ya aclaraste, ¿no?, el motivo de que el sindicalismo ha diminuído en los últimos años y porque ha desaparecido en algunos países también, el movimiento sindical, ¿no? Es muy importante este punto. Pero yo pienso en mi país, ¿no?, en Brasil, y pensando en Brasil como uno de los países que criaron políticas ambientales bastante avanzadas en los últimos 2 gobiernos antes que llegara Bolsonaro, pero al mismo tiempo esas políticas criadas, inclusive en el ámbito del trabajo, me cuestiono a veces que son políticas que crean una cierta ciudadanía, ¿no?, en el caso del trabajador, pero al mismo tiempo países como los nuestros, sé que Chile no pasa eso, pero en mi país hay trabajadores que trabajan en condiciones de esclavitud y aún se denuncia, ¿no? Entonces, yo lo que quería preguntar a ti, a través de tu proyecto, es cómo nuestros países van a avanzar en esta visión de sustentabilidad, sendo que aún tenemos políticas tan atrasadas, ¿no? Y aún enfrentamos denuncias del siglo XIX, ¿no? Quizás. Entonces, yo quisiera, y sé que tú has hecho esa reflexión a partir de la última lámina que mostraste, ¿no? El tema de la dignidad, el tema de la vulnerabilidad, y cómo nosotros llegamos a ese modelo. Creo que é uma promessa da sociedade moderna que aún não podemos cumprir. Então, se quiser uma reflexão tua sobre, a propósito também da última lâmina que mostraste, ¿no? Eso. Gracias. Bueno, yo creo que gracias. la historia sindical de Brasil viene muy asociada a la existencia del PT, ¿no? Y de los metalúrgicos, particularmente donde nace Lula, y existe todo un desarrollo que retrocedió, ¿no? Que ha retrocedido en Brasil, que es lamentable, pero la verdad es que tampoco la historia sindical es ajena a eso. Nosotros, o más bien, yo diría que los trabajadores siempre avanzan un paso para retroceder 2. Eso es algo propio de la historia sindical. Y en el caso de la condición y eso se mezcla con la condición de ciudadano, porque la condición de ciudadano es una condición tremendamente estática, perdón, es tremendamente voluble, no es estática, porque la condición de ciudadano, claro, nos otorga desde el punto de vista político el derecho a sufragar, pero en algún momento nos distinguió de los esclavos. El concepto de ciudadano hoy día nos distingue de los extranjeros. Pero es un concepto que, si bien tiende a ser aleatorio en el paso de la historia, es también un concepto frágil, porque la posición de ciudadano no solamente la tenemos frente al Estado, sino que esa posición de ciudadanos la batallamos también frente a un poder fáctico que también organiza el Estado, que es el poder económico. Y bajo esa lógica resulta muy difícil
establecer un diagnóstico esperanzador en orden a que estos dos elementos puedan converger dentro de un espacio de cierta pasividad, porque no es propio de la historia sindical actuar de esa manera. De hecho, es una relación, la relación laboral se caracteriza por ser una relación donde el conflicto es connatural. El sindicalista sabe que va a negociar y va a lidiar con el conflicto. Pero lo que quizás yo creo que es importante es que, más allá de que el poder económico, la industrialización y el amparo del Estado va a mantenerse, porque estamos frente a un poder hegemónico, yo creo que la importancia de la actividad sindical radica en que los trabajadores, y puede sonar súper idealista, pero radica en que los trabajadores tengan la conciencia de que en ese espacio, el que no tiene voz, en este caso el medio ambiente, solamente puede ser defendido por los trabajadores. Es que no hay nadie más, no hay ningún espacio. El Estado reconoce el principio del que contamina paga. El poder económico está dispuesto a pagar ese precio. Y por lo tanto, lo único que nos queda para las generaciones futuras es adquirir esa conciencia para efectos de poder generar una defensa. Pero no es una defensa que sea una batahola, no es avasalladora, es un proceso. Es un proceso que va a costar porque tiende a nivelar la balanza. Y al modelo neoliberal no le gusta la balanza, no le gusta establecer brechas de igualdad. Por lo tanto, va a ser un proceso largo que no va a estar resuelto de manera inmediata, pero que yo creo que es una batalla que puede darse. Y ya se está dando inclusive. Yo creo que el caso de los pescadores artesanales, yo tengo toda mi fe puesta en ellos, porque creo particularmente que como no están sujetos a patrón, tienen mucho margen de acción. Yo creo que lo que les falta un poco es la simplificación del proceso, pero tienen margen de acción. Esa es mi opinión. Sí, justamente, Gracias. sí, muchas gracias. Precisamente ahí es donde, y como tú lo comentaste desde el punto de vista, desde el procedimiento en materia ambiental, ¿no es cierto? La legitimidad activa, quién está legitimado activamente, a lo mejor terminología un poco técnica jurídicamente. Me refiero a la ley 20.600 que crea los tribunales ambientales. Y todo el procedimiento que está establecido en esa normativa, pero en particular el artículo 17 de la 20.600, en donde se establecen quiénes están, en definitiva, legitimados activamente, digámoslo de otra forma, quiénes pueden reclamar dentro del tribunal, quién tiene la facultad para hacer eso, ¿no es cierto? Se establecen en términos en corto, está el Estado, obviamente, está, ¿no es esto? El directamente afectado, digamos una persona natural, que podría ser una persona jurídica también eventualmente, y también tenemos las municipalidades. Pero, por ejemplo, en el caso de municipalidades ya han habido un proceso anterior a alguna dificultad y ha sido la Corte Suprema, a través de una sentencia, ¿no es cierto?, de la excelentísima Corte Suprema, donde se estableció que sí, sin perjuicio de eso hay problemas. Pero esa es la relevancia que tiene, de hecho, creo yo, que justamente el tema o el tópico que estamos tocando en cuanto a que trabajadores, ya sea organizados sindicalmente, mejor aún, mayor de personas, digamos así, y enfrentándose a una problemática que tiene el procedimiento ambiental, que es, como dijo Paulina, el tema probatorio, que requiere de mucho de pericia y es muy costoso en definitiva. Y ahí es uno de los defectos, digamos así, del sistema o del procedimiento ambiental, que debería existir una especie de fiscalía nacional ambiental en ese sentido. Y en Exacto. claro, y en ese sentido, claro, como dice Paulina también, yo creo que esas tres causas que están incoadas, me parece que en el tercer tribunal del Tribunal Ambiental de Valdivia, no sé si las tres están ahí, pero... No, hay una en Santiago, en el Claro, segundo. claro, Hay dos en el tercero. Exacto, ya, ok, perfecto. Claro, porque está en la quinta región. Antofagasta, Santiago y Valdivia, entonces la quinta región corresponde al segundo tribunal de Santiago, efectivamente. Esas causas van a ser muy interesantes y obviamente va a ser de análisis y discusión una vez que se resuelva dentro del Tribunal Ambiental y muy probablemente esas causas lleguen a la Corte Suprema con algún tipo de recurso, ya sea casación u otro tipo de recurso, muy probable que sea la casación. Pero esa es la importancia que tiene los casos empíricos, fácticos, con los cuales la profesora Paulina establece en su investigación. No sé si hay otra pregunta. Se unió Moisés Montiel, no sé si él tiene otra pregunta. Don Juan Araya, si tiene alguna pregunta, profesor.
o comentarios. Sí, no más que nada un par de, más que nada a modo de consulta o comentario. A ver, me pareció muy interesante la primera parte porque está muy relacionada con los contenidos que nosotros vemos en nuestra asignatura. Ya posteriormente vemos, digamos, cuál es la influencia de los modelos productivos en el medio ambiente. Por lo tanto, hablamos mucho de lo que es el Taylorismo, por ejemplo, el Fordismo, que, Fordismo. claro, de hecho, utilizo una palabra que es muy clásica en este punto, que es cuando se descortica, digamos, en alguna palabra al trabajador. Entonces, de tal manera que hace, digamos, de manera mecánica una función, y creo que la industria chilena no ha salido de eso en el fondo. Pero lo más interesante es cómo de alguna manera el, el trabajador naturaliza todo esto y cambia la psicología del trabajador. O sea, por ejemplo, para el trabajador lo natural no es, digamos, la naturaleza, o sea, valga la redundancia, lo natural para él es la ciudad. Entonces cambia, por ejemplo, incluso muchos aspectos psicológicos. Cambia, por ejemplo, el concepto de cooperación, cambia por competencia, ¿ya? Que eso además está muy internalizado en lo que es el modelo educativo chileno. Por ejemplo, yo recuerdo, digamos, la historia que me suele contar mi mamá, por ejemplo, de mi abuelo, por ejemplo, en el campo, él, por ejemplo, él tenía ganado, por lo tanto, él, por ejemplo, hacía sacos con charqui y él los regalaba. Los regalaba, por ejemplo, a la iglesia, los regalaba al único colegio que había en la comuna, ya en esos años. Entonces, de la misma manera que cuando había exceso, por ejemplo, digamos, em, de producciones, digamos, en los lugares vecinos, a su vez, digamos, se lo retribuían. Entonces, hay otro sentido, ¿ya? Ahora, eso es impensado el día de hoy, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, como que el modelo económico de alguna manera como que nos saca de lo que es el concepto natural, digamos, y nos coloca en otro plano. Y eso de alguna manera se dio mucho más fortalecido con el cambio de paradigma. Recordemos que aquí hasta los años 60 teníamos lo que se llama el modelo desarrollista, que lo llevó a cabo Previch, aquí incluso que fue un modelo que fue incluso visado, por decirlo de alguna forma, por Naciones Unidas. Y eso después del golpe de Estado, se cambió por el modelo cooperativista, digamos, a la usanza de lo que hizo el fascismo italiano. Entonces, ese tipo de cosas, cambiar ese tipo de cosas, cambiar esa mecánica, es complicado, y creo que ese es el gran desafío que tenemos, digamos, en el fondo, que nos dedicamos a la docencia. Y creo que espacios como estos de alguna manera nos retroalimentan, ¿ya? En ese sentido. Y lo otro, se mencionó también el tema de la zona de sacrificio, que también de alguna manera están inmersos en todo lo que es el modelo no económico, sino también el modelo legal chileno. Por ejemplo, el artículo, corríjame, el artículo 19, si no me equivoco, el que dice que Chile, todo ciudadano tiene derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Pero, claro, libre de contaminación, pero en el fondo siempre y cuando, digamos, el Estado tiene que ver esto, digamos, asegurar que la persona vive en un medio a libre contaminación, siempre y cuando esa contaminación no sea efectuada por un tercero. Significa, por tanto, que si es desarrollada a través de la industrialización, el Estado no tiene prácticamente ninguna injerencia ahí, porque desde el punto de vista legal, yo he revisado mucho lo que son las cifras, sobre todo en la zona de Quintero, Chuncaví, yo vivo cerca, ¿ya? Ninguna de esas empresas está contaminando desde el punto de vista legal. O sea, técnicamente hablando, no hay contaminación en Quintero porque ninguna está excediendo la norma. Así que, por tanto, y digamos, la justicia en cuanto al tema, la parte legislativa en cuanto al tema ambiental se cruzan mucho. Así que eso me pareció bastante interesante, ¿ya? Eso básicamente quería aportar. Muchas gracias, Juan, por tu reflexión y comentario. No sé si Moisés Montiel, que prendió la cámara, quiere preguntar o algún tipo de comentario o presentarse. Disculpe, no sé si me escuchan. Sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, me incorporé atrasado, voy en tránsito, pero quería preguntarle a Paulina, yo leí el interesante trabajo que tiene publicado, de qué manera se puede recoger
todo lo que, el aporte que tiene en la nueva constitución, en el debate precisamente, cómo puede conjugar ahí las relaciones colectivas de trabajo en busca con esta finalidad. No sé si Paulina puede responder. Sí, yo creo que, bueno, ya habíamos comentado anteriormente algo parecido. Quizás voy a repetir lo que dije, pero yo tengo la sensación de que las innovaciones que suponen convergencia entre medio ambiente y trabajo se da porque las relaciones colectivas son de antigua data. Si nosotros miramos el modelo español o el modelo francés, las relaciones colectivas que allí convergen son negociaciones colectivas o organizaciones sindicales ramales, por sector, por lo tanto, los límites para negociar, no hay límites, el límite es la imaginación, por decirlo de alguna manera. Y por lo tanto, ello también ha generado mayor conciencia ambiental. De hecho, el tema, también lo trato en la investigación, el tema de los lanzadores de alerta, que si bien es una institución que es poco utilizada porque es nueva, está presente y los trabajadores pueden utilizarla. Hoy día nosotros no la tenemos impensada porque más bien tenemos una estructura sindical asociada a una dimensión asociativa, como dice el profesor Gamonal. Bueno, yo conozco a Moisés, él también es laboralista, y sabemos que el profesor Gamonal señala precisamente que tenemos una estructura sindical que está atomizada en la empresa. Y por lo tanto, lo que se negocia es lo que la empresa puede dar conforme a las características de la empresa. Es como si un avestruz tuviera un hoyo en el suelo, y eso es lo que hay que negociar, lo que está alrededor de esa cabeza. Pero tenemos otras estructuras sindicales donde el avestruz saca la cabeza y ve entonces que hay un mar de cosas que puede pedir. Y yo creo que si en la discusión constitucional existe hoy, donde hay muchas esperanzas puestas, no sabemos lo que va a salir de ahí, pero si llegase a haber una innovación en materia de derecho colectivo, particularmente en sindicalización, negociación colectiva y huelga, lo más probable es que después de un proceso largo pudiéramos tener convergencia de ciertas temáticas que parecen disociadas, como por ejemplo medio ambiente y trabajo. Y yo creo, Moisés, que va a ser un proceso largo, no va a ser un proceso corto, porque tenemos que adecuarnos, ¿cierto? Y hacer tantos ajustes reivindicativos que los trabajadores dejaron de tener a razón de una política intervencionista del Estado en materia sindical, ¿no? Así que bueno, esperemos que eso cambie. Así que repetí un poquito mi respuesta, pero la verdad es que esa es la opinión que tengo. Bien, muchas gracias. No sé si queda la última reflexión o comentario para ir cerrando el conversatorio, para no quitarle más tiempo también a Paulina. Creo que no. Entonces, para cerrar el conversatorio, quiero agradecer nuevamente a Paulina por haber aceptado nuestra invitación a este conversatorio de la Universidad Revalora USACH de la Universidad de Santiago, ¿no es cierto? Y a los que participaron también se agradece muchísimo su participación en el conversatorio. Voy a dejar de grabar ahora para finalizar este conversatorio. Perdón, tengo que